¿Internacional o nacional? Internacional. Buenas noches, señoras, señores. Agradecemos mucho su presencia en esta sala de conocimientos. En realidad nos da mucha alegría encontrarnos junto a un grupo de hombres y de mujeres que tienen todavía, como decía el adorable Salvador del mundo, en tanto no seáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cómo es el niño? El niño tiene una facultad que se llama la capacidad de asombro. El niño todo lo está estudiando, analizando, investigando. Él llega aquí y agarra este marcador, lo abre, le da contra el suelo, porque su conciencia quiere llenarse de conocimiento. En la actualidad, el hombre moderno pues tiene un poco dormida su conciencia y a veces no se abre a lo nuevo. Nosotros tenemos que ser como niños, estudiar todo, analizar todo, meditarlo, reflexionarlo. Si es que de verdad queremos profundizar en un conocimiento que nos va a servir para desarrollarnos positivamente en la vida. Entonces vamos a entrar en materia. Para las personas que no me conocen, el nombre mío es Jesús Eladio Salazar. Soy estudiante de la ciencia gnóstica, estudiante. El hecho de que esté aquí hoy en día parado frente a ustedes no quiere decir que sepa todo, que conozca todo. No, estamos estudiando, todavía no nos hemos graduado. Ustedes ven, por ejemplo, que un estudiante de medicina tiene que estudiar 10, 12, 14 semestres en la universidad. Hasta tanto no se gradúe y haga el proceso de prácticas en los diferentes hospitales donde lo envían, no se puede llamar todavía médico, porque la práctica es la que hace al maestro. Uno puede tener muchas informaciones en la mente, muchas teorías, pero si lo que tiene en la mente no lo lleva a la práctica, es un teorizante, más el práctico es el que se convierte en maestro. Entonces, el tema de hoy es un tema que tiene un título muy llamativo: los misterios de la vida y los misterios de la muerte. Los misterios de la vida y los misterios de la muerte. Nosotros a veces pensamos que por el hecho de haber visto en la casa de nosotros a un pariente que murió y lo vimos en el ataúd y pasamos por esa tristeza de llevarlo al cementerio, creemos que ya conocemos lo que son el secreto de la muerte. Y no sabemos qué es la muerte, no sabemos qué es la vida. En una ocasión invitaron a este científico norteamericano, Thomas Alva Edison. Él arrimó a una universidad. Thomas Alva Edison hizo más de 500 inventos
relacionados con la electricidad. Él fue el que hizo el bombillo, la pantalla del televisor. Para el bombillo utilizó más de 500 elementos para encontrar el... Ustedes saben que el bombillo adentro tiene lo que llaman el cátodo, que es el que recibe la fuerza del cable positivo y el neutro para que se encienda en esta ampolleta. Y el hombre experimentando, y todos los elementos que colocaba aquí se quemaban en un corto. Experimentó hasta con sus propias barbas, las dobló para hacer la resistencia, se quemaron. Le ponía un cable de aluminio, de hierro, de plomo, de cobre, y todo se quemaba. Un ingeniero que le ayudaba le dijo: maestro, ya hemos probado 500 cosas y no han servido, mejor dejemos eso así. Y dijo: no, tenemos que continuar, hasta que encontró un material que llama tungsteno, y con el tungsteno hizo el cátodo, y para darle más prolongación de vida le hizo un baño de triple carbonato, que es cesio, bario y lantanio, 3 metales, elementos con los cuales le dio el revestimiento a este tungsteno y le prolongó la vida. Y vemos un bombillo que dura 1000, 2000 horas encendido. Entonces, a él lo invitaron a la universidad y llegó y se le presentó a un estudiante y le dijo: joven, ven acá, dime, ¿tú sabes qué es la electricidad? Le digo: no. Yo sé que la electricidad es el paso de los electrones a través de un cable, de un conductor. Yo, bueno, pero camine, vamos donde el profesor de electricidad, que él sí le va a dar una explicación más profunda. Llega donde el profesor de electricidad y le dice: caballero, yo quiero que usted por favor me diga qué es la electricidad. Entonces el profesor de electricidad le dice: bueno, yo sé que es el desplazamiento de los electrones a través de un conductor. La respuesta tampoco fue satisfactoria. Digo: no te preocupes, le dijo Tomás Alva Edison al profesor de electricidad de la universidad. Yo me llamo Tomás Alva Edison, mucho gusto en presentarme. No te preocupes, porque yo he hecho 500 experimentos con la electricidad y no sé qué es la electricidad. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros. Ahora, en el transcurso del tema, vamos a hablar, cuando lleguemos aquí, acerca de esa bioelectricidad que tiene el organismo humano. Entonces, el tema, la vida y los misterios de la vida y los misterios de la muerte. Empecemos con la vida. La vida empieza desde el preciso momento en que se une un zoospermo, que es la glándula, la energía sexual masculina, y un óvulo, que es el aspecto femenino. Desde ese preciso momento en que este óvulo hizo contacto con este zoospermo, que es la fuerza masculina, ya que empezó la vida. Empezó la vida. Y la calidad de esta vida es la calidad de este óvulo y de este zoospermo. Si este zoospermo es una energía maravillosa y este óvulo es una energía maravillosa, va a nacer una criatura con grandes cualidades físicas,
psicológicas y espirituales. Por eso es que ustedes ven que los científicos que están encargados de trabajar la agricultura, que llaman ingenieros agrónomos, ellos hacen tanto énfasis en mejorar la semilla. Ellos no siembran cualquier maíz, no siembran cualquier mata de soya, de ajonjolí, de garbanzos o de frijoles. Ellos seleccionan los mejores granos para tener unas cosechas maravillosas. Los que trabajan con los animales, que son los ingenieros agropecuarios, o los zootecnistas, o los veterinarios, ellos también mejoran la semilla de los animales. ¿Cuánto vale un toro de Lidia? Un toro de Lidia puede valer $1.000.000. ¿Y cuánto vale un toro común y corriente que llevan para la carnicería para sacrificarlo? Puede valer 4 millones de pesos. 4 millones de pesos es cuánto en dólares. ¿Por qué este animal vale 100 veces más que el otro? ¿En dónde está la diferencia? En que el toro de Lidia, el que lo cría, lo aparta de la hembra para que no pierda sus secreciones hormonales sexuales. Ese animal lo alimentan muy bien, le dan vitaminas, nutrientes y lo van poco a poco cultivando para sacarlo a un ruedo. Esos animales les brilla el pelo, los ojos son fuertes, enérgicos, valientes, tienen una capacidad de atraer a las personas que llenan las plazas de toros para ver cómo muere un héroe como un toro de Lidia, que en condiciones muy difíciles se enfrenta con un torero, porque el torero viene armado con espada, con lanzas, para picarlo, para herirlo, para debilitarlo. Entonces ese toro, ¿en dónde está el valor agregado de ese animal? En la calidad de su energía sexual. Lo mismo pasa con el caballo de carrera. Al caballo de carrera le llaman potro y a la hembra le llaman potranca. Ellos seleccionan los mejores animales y los cruzan para sacar unas bellezas de animales que valen en el mercado mucho dinero. ¿Y a dónde está la diferencia? Yo le comentaba a un amigo esto y el papá de él criaba gallos de pelea. Cuando le comentaba esto me dijo: señor, eres un profesor de un colegio. Me dijo: señor Salazar, usted tiene toda la razón. Permítame, le cuento esto. Cuando yo estaba niño de unos 10 o 12 años, mi papá tenía un pollo amarrado para pelearlo en la gallera al día siguiente. Y me dijo: póngamele cuidado a este animal, no me lo vaya a soltar. El muchacho desobediente lo soltó y el gallo voló al corral del vecino, y el papá, cuando llegó, lo encontró andando entre las gallinas. Ahí mismo llamó al muchacho y le dijo: yo a usted le dije que ese pollo no me lo soltara. Y mire, se metió con las gallinas. Yo tenía que mañana ponerlo a pelear en la gallera y así no puedo, porque si lo pongo a pelear, ese es gallo muerto. A los primeros 2 o 3 brincos del otro gallo que está más conservado, me lo va a acabar. Entonces dijo, y yo tengo esa lección que mi papá me enseñó
Y por eso digo que usted tiene razón. Entonces, la vida empieza cuando se fusionan estas dos células y se inicia en periodos de 7 años. Los primeros 7 años formamos la personalidad. La personalidad se forma de acuerdo con el ejemplo, la educación, la orientación que recibimos de los padres, del entorno, de los parientes, de los vecinos, de los familiares. Y ahí recibimos nosotros la educación con la cual vamos a ir formando una personalidad. Lo que vamos a hacer nosotros cuando seamos adultos marca importancia en los primeros 7 años. Y ahí que es necesario que nuestra personalidad sea bien formada con el buen ejemplo de los adultos, de los mayores, porque si el niño crece en un ambiente muy hostil, donde lo que ve son discusiones, peleas, malos hábitos, vicios, ese niño crece con una personalidad mal estructurada. La personalidad se la estructura al niño la parte masculina, el papá, dándole el ejemplo de qué, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de lucha, de competitividad, lo hace competitivo. Y la madre le aporta las cualidades femeninas, el amor, la paciencia, la tolerancia, la comprensión, todas esas virtudes que tienen el toque femenino, el toque de la fuerza de la madre. De esas dos formas de educar a ese niño de forma equilibrada, surge el adulto que triunfa, surge el adulto que se supera, surge el adulto que sobresale. De lo contrario, si está mal estructurada esa personalidad, ese niño está llamado a ser un adulto que va a sufrir mucho en la vida. Fracasos en el amor, fracasos en la economía, fracasos en el empleo, fracasos en la educación. ¿Por qué? Porque no fue bien cimentada esa personalidad. Entonces, a los primeros 7 años se forma la personalidad. A los 14 años entra a funcionar en el aparato sexual del niño o de la niña, hace aparición la fuerza sexual. En el hombre, los testículos empiezan a producir las hormonas masculinas. Entonces está el cambio que al niño le cambia hasta la voz, porque cuando el niño todavía no le funcionan sus glándulas sexuales porque no se han desarrollado a los 14 años, su voz es similar a la voz de las niñas. Cuando ustedes escuchan por teléfono a un niño hablar, una vez se equivoca y cree que es una niña. Pero cuando ya entran a funcionarle las glándulas sexuales a esa criaturita, entonces le cambia el tono de la voz, le aparece la barba, aparecen los músculos y ya su cuerpo va tomando unas formas masculinas, varoniles. Y a la niña lo mismo, cuando entran a funcionarle sus ovarios, a producir las hormonas femeninas, entonces sus ovarios, al segregar esas hormonas, le dan esa forma tan bella, tan agraciada, tan magnética a esa niña, que la hace irresistible. Uno ve una niña de 15, 18, 20 años, y ve la belleza, el atractivo que tiene, pero es porque sus ovarios están segregando las hormonas femeninas que las hace femenina, magnética, atractiva, irresistible. Seguimos aquí a los 21 años en las constituciones de todos los países. Ya a los 21 años el hombre es un ser responsable. Si comete un delito, va a una cárcel. Ya puede votar en las elecciones y ser elegido para cargos públicos. Ya lo tienen como un ciudadano a los 21 años.
De los 21 a los 42 viene lo que llama la juventud. El hombre a los 42 años, hay un gran filósofo que dice, el hombre a los 20 años es un pavo real, a los 30 años es un león, a los 40 años es un camello, a los 50 años es un perro, a los 60 años es una serpiente, a los 70 años es un mono y a los 80 es una sombra. ¿Por qué? Porque el hombre a los 20 años está lleno de belleza y de gracia y camina por las calles como un pavo real y las niñas se fijan porque lo ven magnético y atractivo por la calidad de sus hormonas. Por eso dice que es un pavo. A los 30 dice que es un león. ¿Por qué? Porque tiene belleza y tiene fuerza y tiene inteligencia. A los 40 años es un camello. ¿Por qué? Porque se dedica a trabajar duro, porque ya se da cuenta de que tiene que definirse en un puesto bajo el sol, ya tiene que tener su casita, donde meter a su esposa y a sus hijos, debe tener una renta de qué sobrevivir. Entonces se dedica a trabajar duro para solventar su situación en la parte económica. A los 50 años se dice que es un perro. ¿Por qué? Porque es el hombre astuto para los negocios. Como ya no tiene tanta fortaleza física, porque ya a los 50 años se ha diezmado nuestra energía, entonces ya busca hacer fortuna con negocios. Yo te compro esta silla a ti en 20,000 pesos, te la vendo en 50. ¿Ven? Entonces quiere vivir de la astucia, de la malicia indígena. A los 60 años es una serpiente. ¿Por qué? Porque es más astuto todavía. Por eso decía el Cristo, ser manso como una paloma y astuto como una serpiente. ¿Ve? Ahí ve que el adorable Salvador del mundo sabía lo que le sucede a la serpiente astuta. Manda el zarpazo y ahí tiene su alimento. A los 70 es un mono. Pero no mono así porque tiene la piel blanca y el cabello amarillo. Mono se refiere al gorila. Ya a los 70 ya es una sombra. Ya no tiene energía. A los 80, a los 90, agotado. ¿Por qué? Porque eso es un proceso de la vida. Hasta que llega la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 cerebros. Cerebro intelectual, cerebro emocional y cerebro motor. A cada uno de esos cerebros la divinidad lo dota, la naturaleza, Dios, coloquémosle el nombre que quiera, de un capital de energía. ¿Para qué? Para que viva feliz con esa energía si la sabe administrar muchos años. Es como cuando yo voy a hacer un viaje, yo planeo un viaje para Bogotá. Digo, bueno, para irme yo con mi señora necesito 1.000.000 de pesos. 500 para los pasajes, 100 o 200 para la comida y 100 o 200 para pagar un hotel, 2, 3 noches. Pero resulta que si yo no sé administrar ese dinero, llego al terminal aquí de Buenaventura y voy a tomar el carro y me encuentro con un amigo y me brinda una cerveza y yo me olvido y me voy con él y me compro una botella de vino, de whisky, ya les completé el dinero. Ya voy a hacer el viaje a Bogotá, pero no puedo durar 2 o 3 días. Ya no me puedo ir en un carro de haciendo un viaje cómodo, sino que me toca buscar el más económico. ¿Por qué? Porque no supe administrar ese capital para el viaje. Asimismo es el capital de energía para el viaje que tengo que hacer en mi vida. Entonces en mi inteligencia hay un capital de energía que yo tengo que economizarlo. Si no lo economizo, destrozo mis energías intelectuales y cuando se agota el cerebro intelectual, viene una enfermedad terrible que se llama la locura, por el agotamiento del sistema nervioso cerebro espinal. Todas las personas que usted ve en los psiquiátricos,
hospitales sanatorios para enfermos mentales, ya están muertos en 1/3. Eso es lo que se llama muerte por tercios. Cuando se destroza el cilindro intelectual, viene una muerte por tercios. Si yo destrozo las energías de mi cuerpo físico, porque me dedico, por ejemplo, al ciclismo, empiezo a los 15 años y cuando tengo 35, 40 ya estoy destrozado físicamente, porque por buscar la fama o el dinero agoté todo el torrente de energía del centro motor. Entonces viene otra enfermedad terrible que se llama la parálisis, la paraplegia y la hemiplegia, que son enfermedades del centro motor. Ya yo no puedo caminar bien, tengo que ayudarme con un bastón, con unas muletas, porque destrocé las energías del centro motor. A veces desde las 4 de la mañana manejando un camión hasta las 11, 12 de la noche, no descanso, no como bien, no tomo agua, y entonces poco a poco voy destruyendo mi cuerpo. Corintios 3, 16, 17 dice: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de vuestro Dios vivo? Y si tú destruyes el templo de Dios, Él te destruirá a ti. Entonces, este cuerpo es una maravilla que tenemos que cuidarla, darle descanso, agua, buena alimentación, reposo, descanso, baño, ropa limpia. Yo tengo que esperarme por cuidar este templo porque es donde mora mi conciencia, donde mora mi Dios interno. Yo cometo un error gravísimo cuando me desmando comiendo alimentos que no son debidos, alimentos embotellados, en cartones, en latas, que el hombre que lo fabricó le agregó mucho producto químico y entonces esos productos químicos dañan el estómago. Por eso vemos en la actualidad tantas enfermedades de estómago, hígado, colon, riñones y así sucesivamente. Luego tenemos el otro aspecto, centro emocional. La persona que destroza su centro emocional tiene grandes desequilibrios emocionales. Por eso vemos tantos jóvenes andan perturbados con trastornos emocionales, crisis. Bueno, entonces luego viene la muerte. ¿Qué pasa cuando llega la muerte? Ya vimos la vida, vimos la importancia de mejorar nuestra semilla. ¿Y cómo mejoramos nuestra semilla? Cuando nos conservamos. Yo les expliqué hace poco a unos amigos lo que sucede cuando el hombre... ¿Se acuerdan de este vaso? Que decíamos que la mujer es un vaso frágil. La mujer es un vaso frágil. Llega un hombre y le deposita su semilla. Llega otro y también la enamora, la engaña, le miente, le deposita la semilla. Llega otro y hace lo mismo. Esto más que todo para la mujer que trabaja en la calle, mujeres que tienen mal vivir, y no las estoy juzgando, simplemente es falta de conocimiento. Por eso dijo el adorable Salvador del mundo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y conocimiento en griego es gnosis. Esto se llama gnosis, conocimiento. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, esta pobre muchacha que no tuvo orientación, que no tuvo el apoyo del padre, el apoyo de la madre, la guía, el estudio, la escuela, cae en este error. Llega el hombre campesino, inocente, la ve muy graciosa, muy llamativa y se mete con ella y captura todas esas energías mezcladas por esa cantidad de hombres de mal vivir, muchos de ellos, porque esas muchachas de esos lugares como Lupanares,
y minitecas y discotecas son frecuentadas por muchachos de mal vivir, muchachos que tienen vicios como el alcohol, la droga, que andan metidos con problemas con las autoridades, que tienen deudas con la ley. Entonces depositan esas energías y llega otra persona y capta eso. Entonces, llegó la muerte. Cuando llega la muerte, se habla de los ángeles de la muerte. Los ángeles de la muerte son ángeles perfectos, que se desenvuelven en el rayo de Saturno. Son seres hermosos, hombres ancianos, muy bien conservados, niños, jóvenes, que ellos toman ese aspecto fúnebre que impresiona, que asusta, que asombra al moribundo cuando llega al lecho de muerte. Cuando el ángel de la muerte se acerca al lecho del moribundo, el moribundo lo ve y se asusta. Dice, Dios mío, ya me llegó la muerte. Porque él se viste de una forma espectral, fantasmal. Así como el policía cuando va a salir a vigilar las calles se coloca su uniforme, como el mecánico cuando va a meterse debajo de un carro para reparar cualquier pieza de ese vehículo, se coloca su braga de trabajo o su ropa de trabajo. Así como el médico cuando va a hacer una operación se coloca la bata blanca para hacer su operación quirúrgica. Así como el ama de casa cuando va a cocinar se coloca su delantal para no manchar su vestido. Así mismo el ángel de la muerte se coloca ese uniforme y toma en una mano la guadaña con la cual va a cortar el hilo de plata o el cordón celestial que une a el alma con el cuerpo. Y en la otra mano carga un libro donde tiene anotados los nombres de todas las personas a las cuales tiene que visitar para separar el cuerpo del alma. Nosotros todas las noches cuando nos acostamos, eso lo decían nuestros abuelos, el sueño es una muerte pequeña. Todos los días nosotros nacemos y todas las noches nosotros morimos. Cuando nos acostamos, el alma de nosotros sale de nuestro cuerpo, que es lo que conocen las escuelas de misterios profundos como salidas en cuerpo astral. Nuestra alma sale, pero como todavía tenemos el hilo de plata, no ha sido cortado por el ángel de la muerte, cuando despertamos en la mañana, nos reincorporamos, volvemos a la vida. Por eso es que es necesario todas las mañanas dar gracias a Dios cuando abrimos los ojos por ese nuevo día que Dios nos está regalando para aprovecharlo al máximo, para mejorar nuestro aspecto espiritual. Entonces, este ángel de la muerte corta y se desliga. El moribundo queda en un estado de inconsciencia por 3 días y medio, totalmente dormido, sin conciencia. Cuando está agonizando, le pasan el primer juicio. ¿Cuál es el primer juicio? Esta vida que transcurrió queda grabada como en una cinta o un CD, donde están todas las palabras, los actos, los gestos, las acciones que ese caballero tuvo en la existencia, las cosas positivas que hizo y las cosas negativas, quedan grabadas aquí en este cassette y a eso se le llama el primer juicio. Cuando la persona está agonizando, ve cómo pasan por sus ojos imágenes de una forma rápida. Estoy hablando de lo que me consta. Cuando tenía unos 14 años, yo me estaba ahogando en un lago. Me fui a bañar sin permiso del papá y la mamá y me estaba ahogando en un lago. Y ya estaba haciendo lo que llaman velas, que uno baja y vuelve a salir. Cuando hace la tercera vela ya no vuelve a salir. Yo hice como la primera o la segunda, hasta que llegó un amigo y me rescató
Y me sacó a la orilla y me coloco la ropa y salgo corriendo para la casa todo asustado. ¿Ve? Yo empecé a ver en ese momento cómo pasaban por mi rostro imágenes de lo que hice ayer, antier, hace una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Por eso es que el moribundo, cuando se interrumpe su vida en una escena dolorosa, queda llorando. Por ejemplo, que se interrumpió la vida en el momento en que estaba con un cuchillo acabando con la vida de un enemigo en una pelea. Dice, uy, Dios mío, mire lo que yo hice. O cuando llegó borracho a la casa y le dio un puntapié a la esposa y la esposa estaba embarazada y abortó. Y entonces el moribundo ve, se interrumpe su vida, se termina su vida justo en esa escena. Entonces empieza a llorar y en su rostro se ve el dolor y la tristeza. ¿Sí? Hay otros que quedan riendo, porque la vida se interrumpe en una escena agradable. Cuando tenía 25, 30 años, que iba entrando a la iglesia de la mano de su novia hermosa y bella. Feliz iba porque logró conquistar a esa muchacha hermosa, noble y de buen corazón y hacerla su esposa. Entonces tiene ese semblante de alegría. ¡Ay! Ahí voy yo entrando a la iglesia cuando me casé con mi señora preciosa que tengo. Entonces, por eso esos rostros de los moribundos dicen en qué escena agradable o desagradable de su vida se interrumpió esa. Luego viene el segundo juicio. Es la misma vida. Este primer juicio es en el mundo celular. El mundo celular es aquí, la tercera dimensión. Esta silla tiene 3 dimensiones. Tiene el largo, el ancho y el alto. Por eso decimos, el largo se mide como unidad de longitud, metro lineal. El ancho se mide como superficie, el ancho por el largo. Y la altura ya es el metro cúbico. A este le llaman metro cuadrado, a este le llaman metro cúbico, que ya es el volumen. Entonces, por eso vemos segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión. Este es en el mundo celular, tercera dimensión. Luego viene el segundo juicio, en el mundo molecular, cuarta dimensión, es más despacio, para que el alma del difunto tome conciencia de la vida que acaba de concluir. Le pasan las mismas escenas, pero más despacio. Luego viene el tercer juicio en el mundo electrónico. Ese tercer juicio ya es en presencia de los maestros de la ley del karma, los 42 ángeles que están en los tribunales de la ley. Es más lento. Ahí no puede decir, yo no cometí ese error, eso no lo hice yo, devuelva la cinta. ¿Quién es ese que estaba enterrándole el cuchillo a ese caballero? ¿No es usted? Que no, yo no me robé eso. ¿Cómo que no? Devuélvale la cinta. Le colocan donde estaba robándose un carro, o un caballo, o una moto. ¿No es usted quien está llevando esa moto? Entonces, los maestros de la ley dictan sentencia y dicen, ¿dónde va a nacer de nuevo? ¿A qué hogar? ¿Bajo qué familia? ¿Qué nación? ¿De qué situación económica? ¿Con qué salud? Porque nosotros heredamos los valores en la salud también. Entonces, dictan una sentencia. Usted va a nacer en la familia del señor fulano de tal, en tal lugar, en tal país, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay trabajo, donde lo que hay son zancudos y plagas, donde no hay empleo, donde no hay colegios ni universidades. ¿Por qué? Porque la vida que acaba de transcurrir no hizo usted nada positivo, ni por usted, ni por su familia, ni por la humanidad. Más bien lo que hizo fue mucho daño. Entonces nace en un hogar de un hombre irresponsable,
que no le importa que el niño nació y que necesita la leche o los pañales, o que ya llegó para ir a la escuela y preocuparse por comprarle el cuaderno y los zapatos para que vaya a estudiar el niño y aprender, sino que el papá se desentiende de esas obligaciones. O una madre también que no es amorosa con sus hijos y los desatiende. Todo eso pasa porque la ley del karma toma esas decisiones como veredicto final al pesar. Esto se llama en la doctrina de los egipcios, se llama la psicostasis del alma, que es el pesaje de nuestras almas ante los tribunales de la ley. Entonces, en el tercer juicio dictan sentencia. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona muere? Se presentan tres caminos. Primero, regresa inmediatamente a tomar un cuerpo físico. Segundo, si hizo muchas cosas positivas, va a tomar unas vacaciones en esos mundos paradisíacos llamados cielos. Si fue un alma que hizo muchas obras de misericordia, que sirvió, que ayudó, va a tomarse unas vacaciones. Puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Ahí aprovecha porque en esas vacaciones se presentan grandes maestros que les entregan grandes conocimientos para que cuando regresen a tomar cuerpo físico vengan con más entusiasmo por conquistar los grandes misterios divinos y por conocer la verdad. Y el otro camino es, si ya no tiene más oportunidades, entonces lo mandan a la involución. Empieza a nacer en formas inferiores, y ahí la palabra infierno. La palabra infierno viene de la palabra latina infernus, que quiere decir mundos inferiores. Entonces empiezan a nacer en mundos inferiores, en mundos de más dolor, de más sufrimiento y de más materialidad. Bueno, al cementerio que va el cuerpo físico, allá se va a desintegrar en el cementerio o panteón, o va a un horno de cremación donde en 4 o en 5 horas le entregan una bolsita con 1 o 2 kilos de cenizas. Con ese cuerpo físico también va el cuerpo vital. Este cuerpo vital es el asiento de las energías, es la parte superior del cuerpo físico, es lo que llaman los grandes médicos que conocen de la ciencia de la medicina sagrada como el aura. Es ese haz de luz que tiene toda persona como el asiento de sus energías. Por eso cuando una persona come muy bien, duerme muy bien, vive muy bien, tiene un haz de luz que se le ve cierta prestancia, se le ve cierta salud, se le ve que es una persona próspera. Pero cuando ese haz de luz es una energía muy frágil, se ve que está enfermo, que está pasando dificultades económicas porque no se está nutriendo bien. Entonces cuando la gente dice, este señor tiene cara de estar llevado, así dicen por aquí, ¿verdad? En otras partes dicen, se lo llevó la loca, se lo tragó la loca, decía mi papacito. Recuerdo yo cuando niño, cuando veía a alguien en la calle que estaba pasando por crisis espantosas, dice, hombre, se lo tragó la loca. ¿Sí? Entonces, ¿qué más va? La personalidad. La personalidad es energética y se va desintegrando con el cuerpo físico con el paso del tiempo. Ese es el fantasma que ven, que sienten en las casas donde alguien ha muerto, que sienten que mueven una silla. Yo conocí una señora que me dijo, señor Salazar, eso es verídico. Mi esposo cuando murió, yo me daba cuenta cuando el colchón se hundía, que ya él venía a acostarse. Yo me daba cuenta que decía, el colchón se hundía, llegó a no acostarse. Por eso es que la Iglesia Católica le recomienda a las personas que se pongan luto
¿Por qué? Porque el fantasma del muerto, la personalidad, busca los lugares en donde hay luz. Entonces, si le pone una ropa blanca, esa personalidad se le apega a la persona. Ellos le mandan colocar ropa oscura, una bata oscura, oculto. Eso tiene su razón de ser. ¿Para qué? Para que el difunto no busque a esa persona, porque ellos se le acercan, porque como se quisieron, pero nosotros tenemos que dejar que los difuntos descansen en paz. Por eso es que no son recomendables las secciones de espiritismo, porque en las secciones de espiritismo se interrumpe la tranquilidad de ellos. Y la persona que se acostumbra a eso es sancionada por la ley con una enfermedad espantosa que se llama epilepsia. Los científicos dicen, la epilepsia es un choque eléctrico que llega al cerebro del enfermo que no sabemos de dónde llega. Es un choque eléctrico que no sabemos de dónde proviene. Ese choque eléctrico lo que da es la personalidad del difunto. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona llama a los difuntos, ellos se hacen presentes. Y como ellos quieren seguir viviendo y perpetuarse en allá, necesitan asimilar las energías de la persona que sirve de medium. Entonces, la persona que le sirve de medium le abre las puertas y él entra tranquilo. Le succiona la energía. Por eso voy a ponerles un ejemplo. Ustedes hasta hoy saben que yo me llamo Jesús Salazar. Si ustedes algún día me dicen, don Jesús, te invito a mi casa, como vamos a comer a mi casa, vamos. Después de que me llevas 3 o 4 veces, yo puedo llegar a tu casa porque ya tu señora me conoce, tus hijos me conocen. Yo puedo llegar, señora, ¿está el señor fulano? No está, pero siéntese y espere lo que no demora en llegar. Ya la señora sabe que yo soy el señor Jesús Salazar. Me toma confianza y me permite entrar en su casa. Así mismo pasa con esas personalidades de los difuntos. Cuando yo los invito a entrar, ellos van tomando confianza y después, en cualquier lugar donde se encuentre la persona, entra, se le lleva su energía. Por eso el poseso cae enfermo en la mitad de la calle, en el autobús, en el hospital, en la casa, con el vecino, en el patio, en todas partes. Porque ya la entidad tiene la puerta abierta, que se llama la glándula pineal. Por eso es que la iglesia, las grandes iglesias le enseñan a los hombres a cerrar los chakras. Por ejemplo, en el islamismo, en el judaísmo y en las escuelas de los hindúes, ellos enseñan a cerrar los chakras. ¿Sí? Los chakras están en el entrecejo, en la garganta, en el corazón, en el plexo solar y en los órganos genitales. Ellos enseñan cómo se cierran esos chakras y en conferencias futuras aquí en esta maravillosa escuela de la ciencia y la cultura gnóstica, con mucho gusto compartiremos con ustedes esas enseñanzas. Ya para concluir, yo aquí no hablé de la máscara, y ese es un tema interesante. Resulta que en la cultura griega, apreciados amigos, porque esto es tan interesante que no podemos pasarlo por alto. En la cultura griega, a los niños se educaban en los liceos, en las academias que eran dirigidas por grandes maestros griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles. Ellos formaron esos liceos, academias o escuelas. Y para educar al pueblo griego, ustedes saben que el pueblo griego fue un pueblo que llegó a una parte muy elevada
en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en la matemática, en la religión. Ahí vemos nada menos que a Pitágoras, un gran matemático y un gran sacerdote con unos dones espirituales maravillosos. Resulta que en Grecia se educaba a la parte intelectual del niño con el conocimiento como se imparte aquí, por medio de las exposiciones. Se educaba la parte emocional con el teatro, con el drama y con la comedia. Y se educaba la parte física con el deporte. Por eso era que los griegos tenían unos cuerpos muy bien proporcionados, porque estaba en armonía la parte motora, la parte intelectual, la parte emocional. Entonces, aquí vemos esta máscara, la palabra personalidad, personalidad. Viene de persona, persona. Quiere decir por el sonido. Por el sonido. ¿Por qué? Porque se presentaba en el teatro griego para educar a los niños un personaje que hacía como el yo de la ira. Yo soy el yo de la ira. Y se colocaba una máscara. Entonces el sonido salía por un lado. Por eso es que se dice persona, porque la personalidad es una máscara que uno se pone. Entonces salía el yo de la ira y decía, yo soy el yo de la ira. El yo de la ira me llevó a mí a cometer muchos errores. Tuve muchas riñas y peleas. Fui herido en varios combates. Tengo tantos puntos que me agarraron aquí de sutura en una pelea que tuve en tal lugar. Estuve detenido por tal crimen, porque en la riña yo le dañé un brazo a mi contrincante. Se presentaba el yo de la lujuria. Entonces se colocaba la máscara del yo de la lujuria. Yo soy el yo de la lujuria. Con el yo de la lujuria me debilité de tal forma que procreé unos niños muy enfermos, muy débiles, y me arrepiento de haber sido tan ignorante y no haber tenido el conocimiento del sabio manejo de mis secreciones hormonales sexuales. Se presentaba el yo de la gula, se colocaba su careta, todo gordo. Yo soy el yo de la gula, porque en la vida me dediqué fue a comer y comer y comer, y de tanto comer dañé mis rodillas, mis articulaciones, mi columna, tengo el estómago con hígado graso, tengo el colon atiborrado de heces, tengo tales y tales enfermedades. Esa es la forma como los griegos iban educando a los niños en la parte psicológica. ¿No? ¿Ve? Entonces así nos pasa. ¿Por qué se llama personalidad? Porque, por ejemplo, si yo voy a dar la conferencia, me toca ponerme hasta la corbata. Primer vez que ustedes ven así. ¿Y qué es esto? Esto es propio de la personalidad. ¿Por qué? Porque yo como voy a dar una conferencia sin afeitarme, sin una camisa limpia y aplanchada, y bien presentado, porque ustedes merecen mucho respeto y consideración de nuestra parte. También me tocó pulir mi personalidad aprendiendo a hablar. Yo les dije a ustedes que a mí hace muchos años me decían, señor Salazar, venga, denos unas palabras, y yo temblaba así, vea, ¿ve? Y decían las palabras rapidito, bla, 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 y me sentaba. Entonces yo me preguntaba, pero yo por qué hablo tan rápido, que a mí la gente ni me entiende. Por los nervios, por el miedo, porque quería salir rápido de ese problema. ¿Ve? Entonces me tocó enfrentarme con ese miedo que se llama miedo escénico. ¿Y cómo lo enfrenté? Enfrentándolo, hablando. ¿Ve? Y
gracias a que venciese en parte, porque a veces yo me asusto, yo estaba asustado para salir. Ustedes vieron que yo fui el último y aquí. Tuvo que llamar ayuda para poder salir allá. Entonces, si uno no vence esos temores, entonces no triunfa en la vida. Hay muchachos que van a buscar trabajo y le tienen miedo al patrón, ¿no? El señor me va a regañar, mejor que no le digo nada. Entonces, ¿ya vieron ustedes aquí qué significa esta palabra y esta careta aquí? Todos tenemos una careta. Fíjense que dice la gente común en la calle, tenemos una cara para pedir fiado. Tenemos otra cara para ir a pagar el dinero que nos prestamos. Muy mansos para pedir fiado, pero cuando nos cobran nos ponemos como unos tigres. Igual pasa, por ejemplo, cuando llega una muchacha joven de 15, 20 años, hermosa, que llega por aquí. Adelante, señorita, bienvenida. Ay, qué bueno que llegó. Dame la mano. Todos amorosos, pero cuando llega una viejita de 80, 90 años, ¿qué quiere, señora? A la orden, ¿en qué le puedo servir? Esas son dos caras, que en segundos uno se da cuenta que se quitó una cara para ponerse otra. Otra cara es cuando llega un hombre pidiendo limosna. Ay, señor, denme una limosnita. No, ahora no tengo. Marque aquí, lárguese, lárguese. Otra cosa es cuando llega el amigo que toca el carro ahí a último modelo y toca la corneta. Salazar, dígame, hermano querido, ¿en qué le puedo servir? Entonces uno se quita una máscara y se pone otra en fracciones de segundos. Eso es la personalidad, porque desafortunadamente esa personalidad no nos hicieron educar positivamente, porque tenemos que aprender a ver por igual al hombre humilde y sencillo y al millonario que está al frente en un carro último modelo, a la reina de belleza que llega a visitarnos y a la ancianita que llega también a darnos un saludo. Tenemos que ser imparciales en ese aspecto. Y a veces los padres que no tuvieron pues este conocimiento, a uno le impulsan ideas negativas. Por ejemplo, el papá le dice a uno: hijo, los médicos ganan mucha plata, ¿por qué no haces una carrera de médico? Ahora que termines el bachillerato, métete en la universidad y estudias medicina. Ahí le está desarrollando al niño el yo de la codicia, el yo de la ambición. No le dice: hágase médico, hijo, para que mitigue el dolor y el sufrimiento de las almas humildes. No le dice: hijo, hágase abogado, para que defienda al pobre y al menesteroso, para que lo defienda con las leyes y con los códigos y en los tribunales. No, le dice: hágase médico, hijo, porque el doctor fulano de tal tiene tremenda quinta en Cali, tiene un helicóptero, tiene una casa de la playa en Buenaventura. Ese hombre viaja por todas partes, gana mucho dinero. Entonces así es como a uno le programan equivocadamente una personalidad negativa. Afortunadamente están estas maravillosas escuelas de sabiduría donde nos orientan a mejorar esa personalidad lunar y negativa y convertirla en una personalidad solar y positiva. Entonces, para concluir, nosotros estamos en las redes sociales como Noxis Colombia. Los tres factores. ¿Cómo no? Pregunta. Una preguntita, me causa curiosidad mucho el tema. No hace rato viendo también el tema de todo esto y he vivido cosas interesantes. ¿Qué papel juega Cristo? Formidable. Interesantísima la pregunta del caballero. El Cristo es nuestro Dios íntimo. El Cristo es nuestra chispa interior. Si leemos en la Biblia, el apóstol Pablo dice: tenemos que despertar a nuestro Jesucristo interior. ¿Ven? Ese verdadero Cristo, porque es que lo que pasa, y me perdona que me extienda un poquito, existe el Cristo histórico, que es el adorable Salvador del mundo. Pero está el Cristo cósmico, porque nosotros todos tenemos un átomo de ese Cristo.
Todos nosotros tenemos un Jesucristo interior. Entonces, desafortunadamente, a las personas les enseñaron a adorar al Cristo de la historia. Y fue tan grande que sí merece adoración, pero no podemos olvidarnos de nuestro Jesucristo interior. Porque el mismo Salvador del mundo dijo, cuando vayas a orar, ora de esta forma: Padre nuestro. O sea que Él nos explicó que por encima de Él estaba el Padre de Él. Y cuando agonizaba en el Calvario dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, el adorable Salvador, vea, ya lo tenemos en todo el centro. ¿Ve? Nosotros somos profundamente cristianos. Adoramos al Cristo en sustancia y en conciencia. Y adoramos al adorable Salvador del mundo como el Cristo de la historia. Pero lo que pasa es que el Cristo tiene una sabiduría muy profunda que en temas siguientes vamos a explicarles a ustedes con lujo de detalles. Una pregunta más. 2. ¿Por qué cuando una persona se muere, colocan un vaso de agua debajo del ataúd, que lo he visto en muchísimas partes, y por qué el muerto se pesa 3-4 veces más de lo normal? ¿A qué se debe eso? Pues fíjate que ahí hay varias cuestiones, ¿ve? Se dice que la personalidad del difunto queda divagando en el medio ambiente. Entonces eso es por si la persona murió con sed, que venga y tome los átomos etéreos de ese vaso con agua y mitigue su sed. Ahora, yo he escuchado también que pierde 21 gramos de peso, que cuando el alma se escapa del cuerpo, el cuerpo pierde 21 gramos de peso, que es lo que pesa, calculan estos personajes. Pero bueno, yo no puedo decir si es verdad esto o no es verdad. Pesa mucho. Tendría que experimentarlo. Puede ser la energía vital que queda dentro del cuerpo. Es que se vuelve muy pesado. Cuando se va, tiende a viajar esa energía. Ahora, lo que sí es que cuando la persona muere, lo abandonan los elementos. El primer elemento que lo abandona es el aire. Entonces, en la última exhalación se fue todo el elemento aire, la energía vital del aire. Como cuando entramos al mundo, entramos con una inhalación. El alma nuestra entra con la inhalación cuando el médico le da una palmada en la nalga al niño y entonces llora. Al llorar respira profundo y ahí ingresa el alma de la criatura. Y la importancia de la respiración. Ahora, vamos a concluir con esto. Nacer, morir y sacrificio por la humanidad son los tres factores. Los tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Cuáles son esos tres factores? Eso lo dijo el adorable Salvador del mundo. Dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esos son los tres factores que revolucionan mi conciencia. Como la disolución del ego. Es decir, como la disolución del ego. Eso. Aceptando lo que yo soy. Correcto. Ya lo voy a explicarle con el mayor gusto. Lo primero que digo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Nosotros tenemos en nuestra mente una gran cantidad de defectos. La ira, la lujuria, la pereza, el orgullo, el odio, el miedo, los celos, la codicia, el rencor, la venganza, los traumas, los vicios, las fobias, las manías, las aberraciones y 50.000 más. Como dijo el gran poeta italiano, Virgilio, ni porque tuviéramos 1000 lenguas y paladar de acero, terminaríamos por nombrar cabalmente a toda esa cantidad de defectos psicológicos que el ser humano carga en su mente.
Por eso se llama yo psicológico. Entonces, el primer factor de la revolución es eliminar el ego, sacar el mí mismo, eliminar el mí mismo. Lo que dijo, niéguese a sí mismo. Este mí mismo es el mismo ego, el mismo yo de la psicología. El segundo factor que dijo, tome su cruz. Esta cruz tiene un significado profundo en el aspecto religioso, muy profundo y muy sagrado. En temas futuros vamos a hablar de este misterio de la cruz. Les dijo, tome su cruz. Dijo, quien no es digno de tomar su cruz, quien no es capaz de tomar su cruz y venir en pos de mí, no es digno de mí. Pero resulta que nosotros no sabemos qué es esta cruz, porque a esta cruz la confundimos como un madero de tormento. Así dicen muchas escuelas, es un madero de tormento. Pero esta es una ley universal que en futuras conferencias vamos a explicar. Bueno, y dijo, sígame, sígame. ¿Ven? ¿Qué significa sígame? Que hagamos lo que él hizo. ¿Qué hizo él? Dio de comer al hambriento. Cuando multiplicó los panes, los peces, curaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, expulsó los 7 demonios de María Magdalena, expulsó los demonios del Gadareno, poseso que nació endemoniado, y cuando pasó la presencia del Cristo, el demonio le decía, pero ¿qué tienes tú, Cristo, contra mí? Con la sola presencia, dijo, sal de ese cuerpo, ¿quién eres? Y le dijo, soy legión. ¿Qué significa legión? Lo que nosotros somos. Todo lo que yo le nombré ahora, ira, lujuria, envidia, pereza, orgullo, celos, ambiciones, pasiones, deseos, vicios, manías, aberraciones, perversiones, toda esa es la legión que es. Legiones que son varios, que son multitudes. Entonces el endemoniado le dijo, soy legión. ¿Sí? Dijo, te ordeno que te retires. Y salieron de él y se fueron, se metieron en unos cerdos. Y los cerdos salieron corriendo y se fueron por un precipitadero, por un acantilado y murieron en el mar ahogado. Entonces así nosotros tenemos que hacer, expulsar a esos mercaderes del templo. Eso es lo que significa cuando el Cristo entra al templo y expulsa a los mercaderes con un látigo. Ese látigo es la voluntad. Yo tengo que tener voluntad para sacar a esos mercaderes de mi templo interior. Es un proceso de psicología maravillosa de alto vuelo. Y para eso tengo que empezar con el auto-observación. Mirarme yo a mí mismo tal cual soy. Sin contemplaciones. Rasgarme con el bisturí de la autocrítica. No tener compasión. Si me surgió el defecto de la ira, de la envidia, de la pereza, del miedo, del celo, estudiarlo. Por eso usted ve que las personas avanzan en el aspecto espiritual cuando hacen esa limpieza de ese templo interior. De lo contrario, es perder tiempo. ¿Bien? Entonces, sígueme es que lo imitemos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, pero hay uno que es de los más importantes, enseñar al que no sabe.
Los chinos dicen, si das un pez a un hombre, se alimentará una vez. Si lo enseñas a pescar, se alimentará toda la vida. Entonces, ¿de qué se trata este conocimiento? De que nosotros tengamos las herramientas para que triunfemos en la vida. ¿En qué sentido? Recuperando la salud. La salud es lo más fácil de recuperar, pero ¿qué es la dificultad? Que hay que tener mucho dominio en lo que comemos, en lo que pensamos y en lo que respiramos. En la economía, nosotros tenemos que cultivarnos mucho, meterle mucho conocimiento a nuestro intelecto, a nuestra inteligencia, porque todo el conocimiento que metemos en nuestra inteligencia se convierte en bienes económicos. Una persona que sabe reparar neveras, lavadoras, computadores, una persona que sabe programar computadores, una persona que sabe relaciones humanas, psicología, una persona que sabe mecánica automotriz, que sabe mecánica de aviones, que sabe no se vara por nada en ninguna parte. Lo que pasa es que nosotros a veces somos un poco flojos para estudiar. Todo lo que nosotros metemos en nuestra inteligencia se convierte en bienes de capital en nuestro bolsillo. Entonces, así en la parte sentimental o amorosa, vean esto. El hombre que escribió Kama Sutra, un gran maestro hindú, Vaibhasana. Esto es interesante, ya vamos a terminar. El hombre que escribió Kama Sutra era un maestro de conciencia despierta. Vaibhasana. Dijo, he escrito este libro para que las parejas sean infinitamente felices y no recurran al adulterio. Porque cuando en un matrimonio hay monotonía y aburrimiento y maltrato y vejaciones, cualquiera de los dos tiende a ir al adulterio. Y digo, he escrito este libro para que las personas sean infinitamente felices en sus matrimonios. Porque el hombre que adultera sufre lo indecible en esta vida. Y mucho más, pero mucho más en la vida que viene. Hasta aquí mis palabras, muchas gracias. Fue excelente conferencia. Magistral. Muy buena. Lo felicito. Gracias. Es Con con todo mi corazón que lo he hecho para ustedes, con todo mi corazón. Y es con el ánimo de que ustedes vean que hay un conocimiento. Porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La palabra gnosis es de origen griego y quiere decir conocimiento. Y en hebreo, ese mismo conocimiento se llama da'at. ¿Ven? En las doctrinas de los hebreos también hay una sabiduría maravillosa de la cábala, del hermetismo y de la alquimia. En el gnosticismo nosotros enseñamos alquimia. Por eso les hablamos del Kama Sutra, que es un libro sagrado. Desafortunadamente ha sido vulgarizado y el hombre lo ha utilizado es para terminar de hundirse en el abismo. Claro, Saint Germain es un maestro ascendido, elevadísimo. ¿Ve? Claro, es una lumbrera, vive aún. Dominó la muerte. Por eso les decimos todo. Aquí hay un regalo para todos ustedes. Me falta de los Miguelitos.
Este Con libro tu permiso y es de muchas los gracias. muertos, Usted, los Por ahí. misterios de la vida y de la muerte. ¿Cuál es la hora? No, Muy buena. no, una hora. Apenas, güey. 20 nomás. Nosotros les dijimos que era por una horita, pero nos robamos 20 A minutos. veces pusieron la lista y no se